Continuamos entre nosotros, hoy con una visita de la cual nosotros quedamos inmensamente agradecidos en nombre propio de Beatriz. Nos acompaña el doctor Horacio Jofré Galiber. Él mismo es abogado y está aquí en nuestro estudio para hablar de un tema del cual mucho se habla y poco conocemos en profundidad. Es el tema del autismo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido entre nosotros. No, muchísimas gracias y especialmente, bueno, además de lo que dijiste, gracias por el programa, gracias por lo que hacen. Realmente es muy importante para nosotros conocer al ser humano, cómo funcionamos las personas, que es el tema aparte del autismo. Claro. Y yo soy nacido acá en esta zona, en Villana, Villa Guillermina, y estoy con todos mis parientes y agradezco a mi padrino, Leandro Díaz, y gracias también que me conectaron con ustedes, claro, con Cristina, que está acá presente, y todos mis parientes, así que gracias a esta comunidad. Para nosotros, señoras y señores televidentes, es muy importante esta presencia, porque muchas veces nos encontrábamos, y de esto hablábamos con el doctor, es abogado, vale la pena aclararlo, que por razones de prejuicio y de estigma muchas veces se callan ciertos aspectos que tienen que ver con la salud, y máximo cuando se aborda un tema con el autismo. Como papá, Jofré, ¿qué nos puedes comentar para darnos una aproximación del concepto de autismo? ¿Qué es el autismo como papá para nuestros televidentes? Te agradezco la aclaración porque las incumbencias profesionales, bueno, hay que respetarlas de algún modo, los consorcios de investigación también. Nosotros en la asociación, en este momento, yo represento a la Argentina en la Organización Mundial de Autismo y estamos en la más avanzada. ¿Qué escuchamos de los consorcios científicos? Porque esto va variando a medida que va pasando el tiempo respecto, es una etiología en evolución, en realidad esto es lo que dicen los últimos consorcios científicos. Pero para darte una descripción así universal de lo que es el autismo, es como que las personas tenemos tres ámbitos en nuestra cabeza que funciona el cerebro para poder vivir en este mundo. La primera, lo que hacemos vos y yo en este momento, y quizás con los televidentes, seguramente es la reciprocidad social. Esto de hablar el mismo idioma, de estar en sociedad de alguna manera. Lo segundo es la comunicación verbal y no verbal, el poder comunicarnos. Y lo tercero es el comportamiento, que esto implica una serie de cuestiones más que imbrican también el tema del comportamiento de lo imaginativo, lo no imaginativo, las estereotipias. Estos tres campos en la persona con autismo están de alguna manera afectadas por los tres campos, o algunos de los tres campos, o levemente algunos campos de esto, o uno de los campos. Y para decirlo muy rápidamente, aquellos que nos están escuchando y que nunca hayan escuchado la palabra autismo, existió siempre. La literatura nos habla ya que, por ejemplo, San Francisco de Asís, sí, en su historia tiene una descripción del hermano Junípero que se supone que era autista, porque no tenía el conocimiento cabal de lo que era la propiedad del vecino. Entonces, por ejemplo, él iba y le sacaba unos chanchitos al vecino porque otro de los hermanos estaba enfermo y le gustaba comer lechón, entonces él se lo preparaba, y tuvo muchos problemas San Francisco así respecto a la invasión de la propiedad privada. Es porque en realidad no tenía este concepto desarrollado porque tienen otros intereses de alguna manera. En 1943, un profesor, el doctor Leo Kanner, un inmigrante en los Estados Unidos, en la Universidad de Tompkinson, escribe el primer artículo de 11 chicos, pacientes, y describe por primera vez la cuestión del autismo, como contactos afectivos del tipo autista que padecían estos 11 chicos, niños, personas con autismo. Y él, de alguna manera, concluía su artículo en que eran hijos de padres muy importantes, generalmente ejecutivos, madres ejecutivas, madres frías, y un poco vino el concepto de la madre heladera en todo esto, y que era como que no querían a estas personas, a estos hijos. Al año siguiente, en 1944, otro científico, como siempre pasa, no se conocían unos y otros, ahora parece que se conocía por una investigación que hay, describe el mismo cuadro, pero eran chicos con ciertas genialidades. Es decir, en el cuadro del doctor Kanner se describe el autismo típico, el autismo de libro, digamos, el cuadro clásico de todos los comunes denominadores que tienen el autismo. Mirada esquiva,
el contacto al afecto un poco no se dejan abrazar, la mitad tiene vocabulario, la mitad no tiene lenguaje, los que tienen algún problema también. Y Hans Asperger en Viena escribía el mismo cuadro, pero eran chicos que por ahí sabían 2 idiomas, tenían ciertas genialidades, islotes de eruditos, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando vos tenemos un hijo con estos problemas, generalmente en la asociación de padres decimos, pero ¿qué tipo de autismo tiene tu hijo? ¿Caneriano o de Asperger, ¿no? De tal manera que todos estos días respondí en muchos requisitorias periodísticas. Ayer justamente en una radio importante de Córdoba, de Buenos Aires, de muchas radios, que está toda la onda si Messi es Asperger, ¿no? Bueno, esto es muy complicado, no viene al caso decirlo acá, sí. Pero yo creo que no se puede manejar en los medios esta comunicación, quizás porque es un chico muy correcto, porque es un chico a lo mejor sea una extrema introversión, entonces se confunde con el autismo. Esto es muy peligroso, esto lo hablamos siempre con el doctor Sokolinsky, con el doctor Favaloro, en sí. Los medios, el cuidado que hay que tener para definir esta patología, estos síndromes. En definitiva, el autismo no es una enfermedad, es un síndrome, es un conjunto de síntomas. Exacto. Que aparece de la 0 edad a los 30 meses y se empieza a ver los primeros síntomas, digamos, alrededor de entre los 18 y 20 meses, de tal manera que chiquitos que cumplieron el año, soplaron la velita, hablaban muy bien, son hermosos, realmente radiantes, muy bellos, terminan dejando de hablar, cada vez se le va yendo, es como algo que se va apagando, esto es claro. Lo simbólico, como una luz que se va apagando, como una llama que se va apagando. Nosotros tenemos secuencias que firmaron los padres en la primera semana, la segunda semana, el año, y los 18 meses, y los 22 meses y 24 meses, donde hay un papá que le dice Juancito, por ejemplo, se festeja el primer año, toda la familia muy alegre, un chiquito súper vivaz, con vocabulario, con lenguaje. Y al poco tiempo, a los 24 meses, jugando al tenis, papá le decía que se alcance la pelota y el chico cada vez más se iba adentrando en su autismo. Es una cosa tan tremenda, tan triste, porque ya el chiquito ya no responde al nombre, ya no responde a nada, empieza con el rocking y ya se van cerrando, y cuando a los 30 meses está en su total mutismo y es el autismo total. Claro. Jofre, como justamente lo has mencionado y es acá donde quería desarrollar mayormente la nota, la Asociación Argentina de Padres de Autistas, ustedes en este momento en el Zócalo están viendo la página web, el sitio oficial, de la cual tú eres presidente. Tienen distintos proyectos a nivel país, pero hay uno de ellos que me llamó mucho la atención, que es cómo asesoran a los padres multidisciplinariamente para poder superar esa temática de la parte afectiva, cognitiva y comunicacional, incluso generar espacios para los fines de semana o las vacaciones para que puedan trabajar con un equipo multidisciplinario estos niños, estos jóvenes autistas, y que a su vez la familia pueda mejorar lo que es la comunicación. ¿Puedes mencionarme el proyecto, por favor? Sí, me gustaría, si me permitís, decir por qué nació APADEA en la Argentina. Bien. ¿Por qué nació la Asociación Argentina de Padres de Autistas? Mi hijo Ignacio había tenido un diagnóstico a través del doctor Miguel Ángel García Coto, un experto, realmente Miguel sigue siendo número 1 como psiquiatra en el país, pero luego la evolución de mi hijo Ignacio era de mal en peor. Empezaron los componentes de agresión. Él viene con un autismo caneriano clásico, con muchos trastornos asociados. Generalmente los que están estudiando están leyendo autismo en internet, esto lo van a entender enseguida. Y no había manera de frenar esto. Y Nacho, mi hijo Ignacio, a los 11 meses, se empezó a pegar muchísimo y empezó a perder el ojo derecho, se destrozó la boca, la dentadura, se pegaban las orejas, usó 5 tipos de casco. Lo empezamos a vestir como si fuese un astronauta, se mordía. Claro. Entonces, bueno, la verdad que fue un estado de colapso de más de un año. No había neurolíptico, nada que pudiese con él, con frenar esta conducta autoagresiva, autolesiva, automutilativa, digamos, de alguna manera. Era un cuadro realmente desesperante. Entonces, los padres que nos veníamos juntando, empezamos a ver otros casos parecidos, no tan graves. Aparecieron algunos casos graves como el de Ignacio. Inmediatamente con unos padres nos conectamos con Estados Unidos y nos dimos cuenta que acá en Argentina había 2 cosas que resolver.
Una cuestión era el hegemonismo médico y otra cosa era el psicoanálisis. Bien. No encontramos nosotros soluciones más allá de la buena medicina, los buenos psicólogos y todos estos mecanismos que existen tanto en las universidades, pero lo que había que traer a la Argentina eran nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas técnicas, y no lo trajeron ni los gobiernos, ni las políticas públicas, ni las universidades, y menos aún los profesionales. Y con mucho respeto lo digo porque tenemos los mejores profesionales del mundo. Fuimos 2 padres, viajamos a Estados Unidos, viajamos a Europa, y dijimos cómo se resolvían estas cuestiones, por ejemplo el caso de Ignacio. Entonces nos aconsejaron traer directamente, comprar un franchising, definido para quien conoce el franchising, que son 3 elementos fundamentales: el producto exitoso, el know-how, que alguien te lo enseñe cómo hacerlo, y tercero, el manual operativo. Esto se llama $10.000. $10.000 por 36 horas. Traer un experto de la Universidad de UCLA y UCLA y enseñar estas técnicas, que no son las únicas, que son técnicas simplemente. Bueno, y esto fue lo que hicimos. Conocimos a Ruth Sullivan, que era la mamá el autista Joseph, que originó la película Rayman, que Dustin Hoffman abrevó un poquito en este muchacho. Conocimos a Temple Grandin, todos lo hemos traído a la Argentina gracias a un congreso que se hizo en ese momento del año 93-94, y el doctor Eric Schopler. Eran 3 eminencias que son uno de los referentes en el mundo, en el planeta, respecto al tema de autismo. El doctor Eric Schopler había empezado un programa ya en la época de Kennedy, lo pudo meter en los 51 estados de Estados Unidos a través de la ley federal de los Estados Unidos, y se dio cuenta que la solución estaba más en el sistema educativo que en el sistema de salud. Primer nota a tener en cuenta. Sí. Segundo, Ruth Sullivan con la película Rayman instaló un poco el tema en muchas universidades y también en Latinoamérica. Esa película es vista y es analizada por los laboratorios, por los estudiantes, por los investigadores, y nos ha venido fenómeno. Aparte conocimos el caso real. Yo personalmente conocí a Joseph, al que inspiró la película, con lo cual es impresionante. Temple Grandin, ustedes están en los medios, sabrán que hace 3-4 años ganadora de uno de los Óscares por su película, no ella, sino digamos quien personifica. La tuvimos frente a nosotros, y en medio de todas estas personas tan importantes, tan trascendentes, que son leyendas en la patología, fundamos la asociación. Le preguntamos qué era necesario, cómo podíamos hacer en la Argentina. Y lo ideal era juntarnos los padres y empezar a traer estas técnicas que no existían. Esa técnica, y con esto concluyo, digamos, por qué nació la asociación, consistían un poco en las técnicas de modificación de conducta, es decir, tratar de que Ignacio no se autoagreda con alguna medida, no te digo prusiana, pero sí bien conductista, bien de modificación de conducta, que no es ninguna palabra. Pero eso era enfrentar un poco al psicoanálisis. En algunas cosas tienen razón. Y lo demás, entonces yo trabajaba en ese momento en Barcelona, en Europa, y sabía que existía una eminencia que era inalcanzable, que se llamaba Ángel Rivière. Sí. Bueno, di con Ángel Rivière, terminamos siendo muy amigos con Ángel, lo traje a la Argentina, y con Ángel entonces se pudo instalar acá todo lo que es la cuestión del constructivismo y el cognitivismo. Es decir, ver las posibilidades mentales de la teoría de la mente que tienen nuestros hijos, más las técnicas de modificación de conducta. Este conjunto se llama tratamiento cognitivo-conductual. Esta es una línea de trabajo que tenemos en la asociación. Tenemos en este momento en Buenos Aires unos 100 tratamientos replicados en muchos barrios, en toda la provincia. Son 15 apadeas que trabajan en todo el país. Y el otro servicio que tenemos es de integración escolar, es decir, cómo hacer a los chicos, a las personas, a los niños con TGD, con trastornos generalizados de desarrollo, poder incorporarse a la escuela común o a la escuela, o que están en la escuela especial, y nosotros preparamos a las psicólogas y a las maestras integradoras y al apoyo pedagógico, somos expertos en eso. Por ejemplo, yo como padre tengo una clase, un módulo de 8 horas, donde le explico toda esta cuestión, más todo lo que padecemos los padres, las leyes, los marcos legales de la educación, cómo hay que hacer todo esto. Y bueno, estos son los 2 servicios, tenemos 300 personas integradas. Además, hay un programa de Padres a la Escucha, y un programa de Padres a la Escucha, son 5 padres entrenados. Llama a alguien que me tocó justo atender a mí una noche, un papá de Entre Ríos, dice, mi hijo se está matando. Bueno, le digo, llenar la bañadera, poner lo que se calme, un muchacho de 22, 23 años, se está matando pegando. Jofre, ¿qué hago? Bueno, toma una madera, ponésela, agarra una cinta y hácela para que no se pegue. Y en el mientras tanto, bueno, fíjate de qué manera le di con otra psicóloga y otro especialista. Bueno, a las 2 horas me llama agradeciéndome que había cesado un poco, esto había calmado. Otra de las cuestiones que tenemos generalmente en las familias con autismo, el 96%
hay separaciones y divorcios porque nadie soporta esto, es un índice, un indicador que también estamos trabajando en esto. ¿Cómo afecta al núcleo familiar? Afecta muchísimo, es inexorable, por donde pasa el autismo es erosionante, no queda nada en pie, y lo peor de todo, y esto no quiero desesperar a la población o a aquellas personas que nos están escuchando, yo siempre distingo, no es lo mismo hablar a un papá que está buscando un diagnóstico o que presumiblemente algo está pasando con su hijo, que a un papá grande. Entonces no todos son Ignacios. Muchos chicos, la mayoría de los autistas, gracias a Dios, hay posibilidades de inclusión social, hay posibilidades de integración escolar, hay muchas posibilidades. Si bien la etiología estamos como salimos de España, porque no se sabe, la causa no se sabe, algunos apuntan a la cuestión neurológica, otras genética, parece ser que lo que más regambre tiene en este momento son las cuestiones psicológicas, las cuestiones de la alimentación, el estrés que las personas sufrimos. Obama, cuando fue senador, bueno, él es sociólogo, aparte es un experto, es doctor en Derecho, doctor en Jurisprudencia, se planteó la posibilidad, si él era presidente, cómo iba a ser con una patología que le estaba creciendo muchísimo. Y esto sí, a los políticos que nos están escuchando, a los que están en política, a los maestros, etcétera, tengan en cuenta de cada 68 personas que están naciendo en este momento, están naciendo una persona con este problema, con los trastornos generalizados del desarrollo, con los TEA, con los trastornos del espectro autista. Obama, yo no soy obamista, ninguno a lo mejor no lo somos, no se trata de los imperios o no imperios, sí se trata de un presidente quizás más importante del planeta, y cómo él ha tenido presente esta patología para meterla dentro del sistema de la educación. Y hizo un estudio, él mismo indicó hacer un estudio epidemiológico y ya le daba a él 120, de cada 120 americanos una persona con este problema. Y ahora vemos que en este aspecto lo ha solucionado bastante bien, ¿no? Ha disminuido mucho, lo ha metido bueno, hay muchas políticas en autismo en Estados Unidos, lamentablemente la epidemiología creció, cada vez es más alarmante, hay como una epidemia de autismo, no encontramos solución frente a esto, somos la primera minoría, prácticamente sumando todas las discapacidades, es decir, hay un verdadero problema en esto, pero también para la familia que nos están escuchando hay esperanza y hay muchas posibilidades. Y justamente, Jofre, quería hacer hincapié en un concepto que ante todo esto que has estado explicando tan didácticamente, muchas veces en ciencia jurídica se habla de una vacío, una laguna del derecho. Estos papás se han encontrado con la inexistencia en su momento histórico de pautas concretas como abordar esta temática, y ellos, a través del conocimiento, estrechar vínculos, compartir experiencias, han podido interactuar con otros especialistas tanto en Estados Unidos como en Europa para poder traer especialistas a nivel de capacitadores y empezar a formar a través de la Asociación Argentina de Padres de Autistas todo un equipo interdisciplinario que puede interactuar con esta problemática. Esto me parece muy importante rescatar porque está hablando de un cambio, un modelo que muchas veces la sociedad, a través del conocimiento, la capacitación, el amor, el compromiso por nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos, podemos llevar adelante para abordar este tipo de problemáticas que afectan a la sociedad en este siglo XXI. La salida está, nosotros estamos convencidos porque así lo ve el mundo. Yo acabo de venir de Inglaterra en este momento y trabajar un poquito en Madrid, un congreso muy importante en Burgos y cuestiones de empresas sociales para discapacidad y autismo en Barcelona, que el otro día podemos hacer un programa específico para eso. Está en la educación. La salida en el autismo, en esta patología, en este síndrome, es la educación. De tal manera, y no se enojen los médicos, de los médicos, ¿qué esperamos? Esperamos que hagan ciencia médica. Los médicos no están para dirigir tratamientos. De tal manera que en el mundo, Europa Central, Estados Unidos, ¿quién está a cargo de estas personas, de poder reinsertar al autista en la sociedad? Los educadores. Nosotros como padres, ¿qué queremos? Un buen profesor de educación física, un buen psicopedagogo, un buen psicomotricista y sobre todo la maestra de escuela. Estamos formando a la maestra de escuela, que es la que se da cuenta, cuando el chico tiene problemas en el primario y cuando hay que enseñar. Y otra cosa que digo, ¿por qué tiene mucho que ver la educación? Porque otra de las características del autismo, todas las personas nacemos con cierta capacidad de aprender. Justamente nuestros hijos, esta es la falencia. Y fíjate vos lo importante que es para los maestros, para la educación, para todo el sistema educativo, para toda la filosofía, básicamente mucha filosofía,
que hay que enseñarle al autista el mecanismo de cómo aprender. Es fascinante, es fascinante. Y últimamente la filosofía, Theo Peters, el gran filósofo que tenemos, él colaboró mucho, la base de la teoría de la mente, hay una teoría que está explicando cómo serían los autistas, y es la teoría de la mente. Se basa en la filosofía, justamente parte de los presupuestos de Heráclito y Parménides. ¿Qué tipo de mente tendrían nuestros hijos? ¿Heracletiana, digamos, de Heráclito, cambiante continuamente, o parmeníaca? Porque el autismo es como la filosofía, yo siempre digo, donde, ¿qué es lo importante en la filosofía? La pregunta. Entonces, muchas preguntas a veces no convalidan, digamos, una respuesta. Y se llega a la conclusión de que nuestros hijos serían entonces tipo Parménides, es decir, no hay flexibilidad. Por eso está a ciencia cierta que se dicen que los autistas no podrían ser políticos. Perdón, no es una agresión, esto es simplemente un modo hiperbólico, simbólico, porque no saben mentir. Claro. Y vos te imaginás, personas, si vos no supiese mentir, si yo no supiera mentir, qué problema es vivir en una sociedad sin entender la mentira. Exacto. No se puede vivir en una sociedad sin entender la mentira. Nos puede llevar horas un debate para comprender filosóficamente el concepto incluso de mentira. Jofre, dadas las limitaciones de tiempo, lamentablemente, que tenemos, sí me voy a permitir unos minutos más, por favor, porque a través de la modificación de la Constitución en 1994, la incorporación en el artículo 75, inciso 22, siempre digo que tenemos que repasar la Constitución con rango constitucional, hemos incorporado distintos tratados y entre ellos los tratados con el tema de la discapacidad. Está habiendo un cambio de paradigma, todo lo que es la legislación ha permitido tener un nuevo y vigoroso abordaje a nivel nacional, porque justamente estás viajando mucho al exterior y tenés contacto permanente con las máximas autoridades en el mundo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, de lo que es autismo. Podemos tener una mirada sumamente esperanzadora con respecto a esa esperanza del abordaje del autismo en Argentina. Sí, totalmente. Primero porque tenemos los mejores profesionales del mundo. Eso está clarísimo, más allá de que haya hegemonismo médico y psicoanálisis, como dije al comienzo, hoy esto se ha corrido, se ha estereotipado un poco, digamos, se ha armonizado, y yo creo que cada cosa en su lugar. Los psicólogos de ahora son chicos maravillosos, hay la psicología epistémica, la psicología cognitiva, que nos ayudan muchísimo en brincado con la educación. Los médicos, los pediatras están aprendiendo, los pediatras, antes sería el primer indicio de que debieran ellos descubrir el autismo, bueno, se están preparando. Claro. Es decir, es maravilloso lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que vos decís, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad también, porque fíjate vos que esa convención se debe a los caucus de las organizaciones sociales y específicamente de personas con discapacidad y de familiares con discapacidad. Es maravilloso cómo funcionó esto en los Estados Unidos, de tal manera que la Argentina lo toma como una ley suprema, si bien no se consiguió, porque es una cuestión aritmética de mayoría parlamentaria, conforme a la estructura de la Constitución Nacional. Lo que sí logramos es una aprobación del supralegal, es decir, la Convención Internacional de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango supralegal, se está por encima del ordenamiento jurídico, pero por debajo del rango constitucional como tienen los tratados de los derechos humanos. Pero eso es suficiente para que todos los juzgados nacionales, federales, para que no se judicialice tanto la discapacidad. Tenemos una gran judicialización de los derechos para ejercer no solamente el autismo, sino muchas patologías que acudimos a la justicia, porque un tratamiento de autismo por ahí son 40.000 pesos, son 30.000 pesos, la gente no tiene para pagar esto. O a veces las obras sociales no quieren cubrirlas. En el caso de mi hijo, yo fui, partícipe de la 24.901 como coautor de la ley, a través de mi asociación, que es la ley máxima, que es la mejor ley del mundo, de tal manera que esa ley fue la primera ley subversiva que tuvimos en este país. Porque subversiva en el sentido de cambio de paradigma, no malinterpreten, por favor. Porque si acá hay una persona con discapacidad me va a entender, o abogados que lo estén haciendo y nos ofrecemos para hacer capacitación en Villa Ocampo, en Reconquista, que lo estamos haciendo. De paso aprovecho para decir que hay en este momento un posgrado en autismo donde nosotros estamos como profesores, con la Universidad Católica de Reconquista, de Santa Fe, que tiene su sede en Reconquista. Agradecido por la mención, porque Reconquista distamos 85 kilómetros, nada más. Exactamente. Jofre,
Estamos próximos a cumplir 20 años en agosto de la Asociación Argentina de Padres con Autistas. Y entre todos los logros me encuentro con esto que gentilmente nos ha traído, que nos habla del segundo Congreso Argentino de Autismo en la Facultad de Derecho, en la UBA, para los días 30, 31 y 1 de noviembre próximos. ¿Qué nos podés comentar para que el público televidente pueda participar, más allá de las familias interesadas, nuestros jóvenes profesionales? Muchísimas gracias por esto. Mira, es lo que vos decías y lo encaraste tan bien. La verdad que me siento re cómodo porque estoy con una persona que sabe mucho el tema, bueno, te manejas muy bien favor. Y estás muy informado de todo lo último, incluso las cuestiones de derecho, ¿no? Se trata no solamente de hablar de autismo, si bien el Congreso es el segundo Congreso Argentino de Autismo, el primero fue en Córdoba en el año 96 con alrededor de 3.000 personas, donde estuvieron todos estos personajes, incluso Ángel Rivier vivía. La cosa es poner qué está de moda hoy, cómo se mueve el mundo hoy con la discapacidad y con el autismo. Calidad de vida, rol de vida, todo atravesado por la educación, derechos, digamos, y los expertos que van a exponer son todos padres. Hay 3 expertos, uno es Adam Feinte, un experto inglés, él es doctor en lingüística, habla muchos idiomas, entre lo que tiene que ver con Latinoamérica es el biógrafo inglés de Neruda, por ejemplo, tiene un bestseller sobre Neruda, si lo quieren conocer a Adam, somos amigos de muchos años, estuve con él en Inglaterra y la verdad que tenerlo acá va a ser un lujo. Acaba de escribir el bestseller sobre autismo, escribió La Historia Universal del Autismo, es un libro que está en inglés, por suerte se lo está traduciendo. Él nos ofreció, estamos viendo la posibilidad nosotros con Paidós o nuestra propia editorial, traducirlo nosotros al español nuestro, acá en Argentina. Está Simona Palacio, que es una mamá de un muchacho de 26 años, que es la que inventó los respiros en la ciudad de Burgos. Esto cambió un poco el sistema de ver, no la internación, no estamos con la internación ni los almacenes psiquiátricos. El antítesis a los almacenes psiquiátricos es que el papá pueda tener el respiro y decir, bueno, vivo con mis hijos los días que quiero, lo dejo si me quiero ir de vacaciones en un lugar que sé que puede estar en su casa. Queremos que nuestros hijos tengan un lugar donde puedan morir en paz, ¿no? Todo esto va a ser, y mucho de derecho y mucho de debate. Silvina Chedier, nuestra amiga como siempre, y Federica Pais nos van a acompañar en la presentación y en toda la parte periodística. Así que invitamos a todos, se calculan 1.000 personas. Me encantaría que a través de este medio, digamos, podemos conseguir algunas becas. Las personas que aquí en Villa Ocampo, en la zona desearían ir, venimos de Corrientes, Resistencia, y bueno, hay unas 200 personas que se anotaron. Se van a ver las posibilidades que para la gente del interior haya alguna posibilidad de beca. Son 3 días intensos de trabajo y de poner al día, en la puesta al día, cómo estamos en el autismo hoy en la Argentina, en virtud también de cómo se mueve el mundo, ¿no? Claro. Joffre, como habíamos hablado fuera de cámara, esto mucho tiene que ver con los planteos en el psicoanálisis. Lo importante es darnos cuenta para ver qué acciones correctivas podemos tomar por una mejor calidad de vida. El tiempo es tirano. Con ustedes ha sido la presencia del doctor, es abogado Horacio Joffre Galibert, un especialista en el tema, si bien es cierto de la órbita del derecho, pero es una persona comprometida, es un papá comprometido, tanto en el país como en el exterior. Y queremos dejarte un profundo agradecimiento por tu visita, porque nos sentimos sumamente honrados de que una persona a nivel país y a nivel internacional se tome la molestia de llegar a nuestro estudio para poder difundir en todos los rincones de nuestra patria, porque ustedes tienen delegaciones en Tierra del Fuego, Chubut, La Rioja, Córdoba, en todas las provincias, mencionaste Corrientes y Reconquista. Porque lamentablemente desde el interior profundo de nuestra patria todo nos cuesta el doble. Te felicito, quedo sumamente emocionado, conmocionado por todo lo que nos has dicho, y a todas las familias que tengan familiares directos con este tipo de problemática, por favor, en el Zócalo, reitero nuevamente, está la dirección, la página web de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, donde se pueden contactar, y a los jóvenes profesionales, por favor, no perderse este curso de capacitación. Doctor Horacio Joffre Galibert, muchísimas gracias por su presencia en nuestro estudio. No, gracias a todos ustedes, lo que hacen realmente, me sorprende tu nivel periodístico de preguntas, me he sentido muy cómodo. Por favor. Porque a veces algunos periodistas, bueno, la semana pasada, Andy, ¿cómo se llama este chico? Busanov. Bueno,
Sí, también empezó pensando que era una cosa rápida y al final terminamos hablando un rato largo, llamó mucha gente. Te agradezco realmente. Si nos está escuchando algún papá, bueno, yo le diría como papá grande, de un muchacho grande que gracias al esfuerzo, primero que es una misión, te agradezco porque es la misión nuestra. Yo con mucho gusto acá, y la verdad que es parte de la misión, he dedicado mi vida a esto. Le diría que a los papás que por ahí tienen un diagnóstico reciente o que están detrás de esto, que vale la pena ser padre de una persona con autismo. Sí. Deben para adelante nomás. Sí. Y te aclaro, Jofré, que la responsabilidad ética de los comunicadores sociales fundamentalmente es llevar una cuota de luz, de claridad y de esperanza a la sociedad. Por lo menos ese es nuestro compromiso. Nuestro lema era: la esperanza no es un sueño, ¿no? Y que tampoco es utopía, y que las utopías son realidades futuras. Yo cuando miro para atrás, hace 30 años cuando empecé la lucha con mi hijo, yo nunca pensé que iba a tener todas estas cosas, que mi hijo iba a tener esta posibilidad. ¿Cuántos autistas y cuántas personas con discapacidad? Y bueno, esto también le quiero transmitir, que no perder la esperanza no es un sueño. Muchísimas gracias por tu presencia. Continuamos en Entre Nosotros.